Haimpuarrala pejuta talu tatalehia sulutai stolo impala casa casutasha Tomas tu piawatiaka no hoachumahai no watu leului makahotai punaho Muskawan hierro tu pala kalu kasaka haleya taya tayana puanochi hemia iguala chita chiqui está chocomo solo twin ulesh hayeshiru taimata hatu tu hieta checa kadme suka waneshki kachuwalatalu makasai susi wono hotsu suru Venezuela. Bueno, y de esa manera arrancamos nuestro programa de hoy de A Voz Alzada. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de A Voz Alzada, esta vez desde Maracaibo, capital del estado Zulia, y con el Venezuela, el tema de Venezuela cantado en Guayunaiki. Por si acaso les faltaba escucharos en alguna versión diferente, ya la tienen en Guayunaiki. Por parte del director de esta institución en la que nos encontramos en este momento, se trata de Juan Gregorio Rodríguez y se trata de la escuela del Centro de Educación Inicial María Moñito, de gran tradición en Maracaibo. Este programa de hoy, muy especial, muy particular, tiene mucha importancia porque el título es ¿Existe guerra económica en la educación? La guerra económica también ha llegado a la materia educativa, a la matrícula y a todo lo que significa los gastos para la educación de sus hijos. Bueno, eso lo vamos a discutir en el programa de hoy y para eso tenemos una invitada de sección. Se trata de María de Queipo. María es autoridad única educativa en el estado Zulia. María, ¿Tú sabes qué me... amiga de siempre. El micrófono, María, por favor. Bueno, bien contenta, para decir una expresión que es comprendida por todos, de estar en este tipo de programa, porque es un programa con libertad, un programa que nos invita a la reflexión libre, y quizás yo estaba dudando aquí que me presentaran como autoridad única, porque este es un programa comunitario. Yo más bien quiero que me tomen como eso, como un miembro de la comunidad que por razones coyunturales estoy desempeñando una función como la que ustedes saben que estoy desempeñando, y me sumo a conversatorios que tengan que ver con el Estado de Derecho y de Justicia que hoy dirige el Estado venezolano. Perfecto, María. Entonces, También constitucionalmente establecido tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la Ley Orgánica de Educación, de la cual me siento muy orgullosa de haber participado en la construcción de esos instrumentos. Así que, por supuesto, la voz de María, con todo eso que ha dicho y por lo que acabamos de comentar, es muy importante en el programa de hoy. Y hoy también va a estar María a voz alzada. Nos acompaña también José Luis Méndez. José Luis está hoy en su condición de representante de dos niños, de Alba y Santiago Méndez, en el colegio El Nogal. Como representante también, como padre, en este caso también José Luis tiene mucho que decirnos, además de ser el coordinador de Vive Occidente. No fue por eso que estuviste aquí, José Luis, en realidad estamos invitando a muchos padres, representantes de niños, para que hablen de esta problemática de la guerra económica en la educación. También está con nosotros Juan Gregorio Rodríguez, ya lo acaban de conocer ustedes, lo escucharon cantando el tema Venezuela. Él es el director, repito nuevamente, el director de este Centro de Educación Inicial María Moñito, que está en Maracaibo, en el sector El Naranjal, un sector muy, pero muy conocido en la región zuliana. Y finalmente también nos va a acompañar Carlos Curiel. El señor Carlos Curiel es también representante, padre de la niña Camila Curiel, en la escuela Nuestra Señora de Lourdes, ¿correcto? Correcto. Correcto. Con ellos vamos a conversar entonces en relación a este tema, porque ya han comenzado a salir muchísimas denuncias, María, José Luis, Juan Gregorio y Carlos, en relación a pagos excesivos o a cobros excesivos en algunas instituciones de educación privada con relación a las matrículas escolares. Entonces queremos conversar sobre ese tema, queremos ver entonces qué cosas se pueden hacer en este sentido y cómo responder a esto que viene siendo tantas veces reiterativo en cada momento en que comienza un año escolar. Comenzamos entonces con María. Comiencen conmigo. La verdad es que María, micrófono un poquito más. es como bien importante el momento que estamos viviendo, porque la comunidad se atreve pues
hacer sus planteamientos, avanzar, a colaborar en la toma de decisiones y dentro de un concepto de crítica y autocrítica se pone al servicio de las mejores causas. La respuesta a si existe o no guerra económica en la educación, si me solicitan a mí como miembro de la comunidad más que como autoridad única, yo podría decir que sí, porque este asunto que está pasando en la economía está afectando toda la vida de la sociedad. Y por supuesto, la escuela no es una excepción, y menos la escuela en el estado Zulia, que como ustedes saben, pues es bastante, es decir, abarca un estamento social bastante amplio, que le podría hasta mostrar algunas cifras. La escuela en el estado Zulia representa 870,000 y más estudiantes, para decirlo algo. En el estado Zulia. Sí, solamente en el estado Zulia, que si lo discriminamos por municipio, pues indudablemente vamos a tener un espectro bastante importante, diversificado, con diferentes características, porque seguramente la forma como se está afectando a la zona de la Guajira venezolana no será la misma forma en que se está afectando Maracaibo, en que se está afectando algunas zonas de Maracaibo o que se está afectando el eje de la costa oriental del lago. O sea, hay una diversidad de factores que habría que tomar en cuenta para analizar lo que está ocurriendo en materia educativa, que tiene que ver con que nosotros comencemos, si no lo hemos hecho en otras oportunidades, el pueblo del Zulia y el pueblo de Venezuela, a conocer las características cualitativas y cuantitativas que están en juego a la hora de juzgar los acontecimientos que pueden estar ocurriendo en un momento tan importante como es el terminar un año escolar y comenzar un año escolar en el medio de una convulsión como la que está viviendo la región. Nosotros decíamos aquí, ¿cómo se va a llamar este programa? La guerra económica. Si ustedes me preguntan que hay guerra económica en la educación, yo tendría que decir que sí hay guerra económica, si están llegando las denuncias, que una matrícula que costaba 1.000 bolívares, para poner algún ejemplo, hoy se la están presentando a los representantes como 8.000 bolívares. Y cuando se le está diciendo que tiene que presentar un estudio para que, en qué fundamentó pues ese aumento de la matrícula, resulta que las escuelas de pronto no tienen estudios científicos que revelen que efectivamente la matrícula tiene ese valor o no tiene. De manera que vamos a discutir estos asuntos en este programa en mano alzada, ¿no? A voz alzada. A voz alzada, y ojalá que podamos conciliar con la comunidad algunos de los conceptos que nosotros podemos emitir desde la perspectiva de mi posición, para que nosotros tomemos conciencia de que todos somos miembros de la comunidad y que más allá de los cargos que tenemos que, a voz alzada, salir a representar a los sectores más representativos de la sociedad, que en general son las personas que tienen menos recursos y que a veces no tienen cómo expresarse. Como nos han enseñado en la escuela. Pido la palabra. Pida la palabra. Adelante. Y yo voy a comenzar primero, saludo a todo el pueblo venezolano, al bravío pueblo venezolano que hoy libera nuevamente una batalla más contra la canalla, contra el imperio y quienes nos quieren quitar este legado que más nunca van a pisotearnos. Eso es imposible. Y segundo, diciéndole a María, Dios te salve María, y me disculpan los católicos, llena eres de gracia, porque enfrentar este monstruo que hoy día estamos viviendo, y sobre todo en la educación, yo estoy completamente de acuerdo, María, y la digo María para todos ustedes porque es mi amiga, pues. Y la voy a tratar como María, más allá de la autoridad única, porque para ser autoridad, vamos a decir como decía Bolívar, como le decía Goyito Yepes al libertador encarnado por Ali Primera, para ser primero mi libertador, primero tuviste que ser mi amigo. Entonces, mi autoridad es también mi amiga, y que escucha, y que hay la posibilidad, no como antes, pues las autoridades hoy en Venezuela escuchan, tenemos la posibilidad de sentarnos con un ministro, con un vicepresidente, con el mismo presidente, a escuchar el clamor del pueblo. Propia comunidad. Y no es por mi condición, lo digo en este momento de coordinador regional de Vive, sino de padre y representante de 2 niños, orgulloso de estar en el colegio María Moñito, donde estudiaron mis 2 hijos, y que el profesor Rodríguez hoy es director y fue profesor de ellos de música. Es hacer una comparación entre la educación privada, que tiene un sentido mercantilista, capitalista, y la educación pública, hoy en manos de la revolución. La diferencia entre la educación pública y la educación privada hoy en día es muy grande. Estamos en una educación de un proceso revolucionario que ha invertido
para, para mejorar la calidad, pero que lamentablemente por allá en los años 70, 80 empezó un proceso agresivo de privatizar la educación. Y que más que María, que es profesora universitaria de la Facultad de Humanidades de Educación, constituyente, diputada, bueno, y que tiene, además revolucionaria, tiene la tarea de venir a pelear con ese monstruo, que se une a esto que estamos pasando, a esta guerra económica que no solamente está en la venta de los alimentos, sino que se le une este factor digamos, del capitalismo, y que lamentablemente trata de pisotear el ingreso de los padres y representantes, pero más allá de eso, hace una presión psicológica sobre los hijos, porque más allá de esto es un chantaje de los dueños de colegios, y lo digo con propiedad, con causa. En el Nogal, por ejemplo, el colegio El Nogal, ubicado muy cerca de acá, a como 3 cuadras acá en la zona norte de Maracaibo, con el chantaje de los dueños, que a propósito son dueños, pero no tienen nada que ver con la educación, pues no son ni maestros, ponen una persona allí de testaferro para que con su figura puedan administrar. Eso se les permitía antes, hoy no es así, pero ya tienen la institución como tal. Entonces tratan de chantajearte a la gente, de decir que producto de la crisis que están viviendo, producto del presidente, producto le echan la culpa al presidente de y al este gobierno. gobierno, producto de este gobierno, así te lo es. dicen, todo ha aumentado. Entonces, estamos hablando de una matrícula que en mi caso era de 2.300 bolívares antes de mayo, y en mayo, inconsulta, la llevaron a 3.300. Y posteriormente, cuando se acaba el año escolar, en julio, empiezan a hacer un cobro y decir, mira, hay una diferencia. No hicieron consulta, hacen una asamblea, y entonces de allí viene deriva y pasa de ese 2.300 que fue el inicio antes de mayo a 6.600, y sin decir que eso se va a mantener en el tiempo. ¿Es o no es un robo? ¿Es o no es una guerra? Yo lo considero que sí, aunque a veces muchos padres y representantes de cierto sector, sobre todo este sector de la mal llamada clase media, por pena, por temor, por decir, sentirse rayado, aceptan estas aberraciones que mucha gente impone. Y perdón, Javier, y formulando la denuncia ante el Ministerio de Educación, ante la zona educativa, hubo una respuesta pero inmediata para paralizar una acción que yo la llamo vandálica, no tiene otro nombre. Un asalto a mano armada, como dice. Un asalto educado, podemos decir. Mira, es muy importante lo que está planteando aquí. Aquí el micrófono, por favor. Es muy importante lo que está planteando José Luis Méndez, porque primero él es una persona que está representando también un sector de la sociedad amplio. Tú estás dirigiendo aquí un medio de comunicación. Y yo creo que lo mínimo que podría hacer es invitarnos a nosotros acá a que discutamos con la sociedad estos problemas que por álgidos a veces no se discuten e incluso no llegan a la mayoría de la población, sino que se restringen a cenáculos, se resuelven pequeños problemas y no salen a la sociedad. La educación que está viviendo, yo creo que es una época, ojalá que podamos decir, una buena época. Si tomamos en cuenta que la sociedad está reaccionando frente a los problemas que están ocurriendo. Este mismo programa nos da una idea de que sí está respondiendo. En relación con la educación, que tú decías, la educación privada, no hay educación privada. La Constitución no establece eso. Lo que hay es instituciones privadas. Entonces, María, vamos a hacer una cosa, disculpa que te interrumpa, mi vida. es para darle la palabra. Quiero que dejemos eso para comenzar el segundo segmento del programa, nos toca hacer la pausa. Okay. Comencemos por allí. ¿Hay educación privada o no hay educación privada? María está dando su opinión y queremos que la exprese con mayor La amplitud. expresamos constitucionalmente. Pero además de eso también para que hablen Juan Gregorio y Carlos, que tienen el bate También, al hombro ahí, loco por también, batear. Vamos a hacer una pequeña también. pausa. Es que cuando me tocan esa tecla me pongo No, yo sé que es intensiva. así, María. Ay, Vamos a hacer una pausa en el programa, no se vayan a ir muy lejos, porque vamos a continuar aquí desde el Centro de Educación Inicial María Moñito en Maracaibo, llevándoles a ustedes a voz alzada con la pregunta: ¿existe guerra económica en la educación en nuestro país? Ya volvemos.